en cada periodo, ¿no? No en todos los Ujú. periodos he encontrado, pero solamente voy a Ya, por lo realizar. menos algunos. Ya. Ujú. Ahí Mauricio esto lo va a compartir. Ya, es un video que no tiene sonido, yo voy a estar explicando. Por ejemplo, en el primero habla sobre algunas imágenes que se pueden mostrar sobre el periodo sumerio. Eh, es un estandarte de Ur, así se llama. En la siguiente imagen donde se va a mostrar, voy a explicar más. Hay, por favor, ¿podrías colocar ahí un pause esto, Mauricio, para que no se corra el video, por favor? Gracias. Ya, ahí como observamos, hay dos imágenes. Ya, voy a explicar la primera imagen, ya que he encontrado un poquito más digamos, información acerca de la primera imagen, que se llama Estandarte de Ur. Bueno, esto es un arte en el periodo que se lleva en el periodo sumerio. Ahí encontramos, dice, se encuentran en las tumbas reales de Ur, exactamente en la actualidad. Es una pieza arqueológica más elaborada y se conserva aún en el Museo Británico. Eh, Aquí se representa, como se dice, tres frisos, o mejor dicho, tres pisos, que en la parte superior tiene una imagen de fiesta, de un banquete, en donde el patesi, que sí se llamaba en ese entonces, a los sacerdotes, ¿no? O los gobernantes, eh, festejaban ahí, dice, con la ayuda de unos sirvientes, traían músicos, traían cantantes, eh, hacían celebraciones. En el segundo nivel, o en el centro, mejor dicho, ahí vamos a ver hombres que llevaban tributos al santuario, o sea, llevaban ofrendas como cabras, terneros, cargas de trigo, y la última línea representa lo que es la guerra, o sea, la batalla en sí, donde aparecen los soldados montados en los caballos, donde ellos arrasan y aplastan a los enemigos, pasando por encima de ellos. Y es el patesi, o sea, el sacerdote, quien conduce al ejército al triunfo, destruyendo y aniquilando a sus enemigos. Y si algún enemigo, pues, quedaba vivo, pues lo convertían en esclavos. Siguiente. Eh, vale, a continuación, por favor, Mauricio. Ahí vamos a encontrar también otras pinturas en el aspecto, en el periodo babilónico. Esas figuras, bueno, he encontrado esas, de ahí más anteriores, más posteriormente hay sobre que es sobre el trono de Babilonia, un poquito adelante, ahí está, sobre el trono de Babilonia, donde se muestra gran variedad, dice, de coloridos, y ahí la siguiente figura también se va a mostrar un poco mejor, que usan colores azul, amarillo, blanco, y ahí es en esa figura en donde se puede mostrar mejor los colores que utilizaba. Esta pintura, era así, llenos de esos colores, ¿no? Muy llamativos, con relieves que tenían, en este caso, las iglesias que se mostraban con puertas dobles, de fondo de color azul, como se muestra aquí en esta imagen, ¿no? Con decoraciones de animales, podía ser de toros o de dragones, pero de colores amarillos y así. Y así podemos observar algunas figuras. Bueno, Imágenes. si gustan, lo podemos, pero si no, ya lo cortamos para poder seguir con la exposición, para darle más tiempo a mis compañeros que también vamos a seguir exponiendo. Ya. Ujú. Esa es la pintura de Asiria. Bueno, de ahí se lo voy a compartir a mis compañeros también en clase, para que lo puedan tener con Observar. más observación. Ujú. Ujú. Ahí encontramos imágenes bueno, que mayormente, pues no hay mucha información, pero en lo que se ha encontrado, pues se está exponiendo. Mauricio, si podrías, por favor, con la diapositiva. Y por último, pues voy a hablar Mauricio. sobre lo que es las características de la pintura, que, bueno, en ese tiempo, pues,
era muy decorativa, se utilizaba bastante para embellecer la arquitectura. Eh, Dice que utilizaba solo el blanco, el azul y el rojo. Las técnicas era del temple, eh, que podrían apreciar en mosaicos decorativos o azulejos. ¿Qué más podemos decir sobre también esto del relieve? Que eran en plaquetas o estelas narrativas, y algunas de esas estelas tenían algunos de estos uniformes, como ya se mostró en el video al principio, ¿no? Que utilizaba el lenguaje principal, la escritura principal era mediante el uniforme, ¿no? Entonces, son obras muy detallistas y minuciosas que reflejan un notable naturalismo. En estas obras se pueden distinguir una separación de los asuntos divinos de los humanos, ¿no? El rey aquí plasmaba pues escenas de guerra, banquetes o casas, ¿no? Como ya podemos observar ahí en la diapositiva. Siguiente diapositiva creo que también hay sobre las cerámicas, si es que no me equivoco. Sí, bueno, esas son las características del relieve, que dice que, bueno, como yo lo mencioné antes, no eran con plaquetas, las narrativas y tienen textos en este caso, la escritura cuneiforme, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor, Mauricio. La cerámica del arte mesopotámico. Bueno, este es el principal elemento, ¿no? Que hizo la diferencia entre la cultura, ¿no? Y con ello se puede, dice, observar diversas transformaciones. Como observamos ahí, ¿no? Podían realizar piezas, en este caso hechas de yeso, ¿no? Con cal y yeso, que se podían utilizar con barros y otras técnicas también, ¿no es cierto? Eh, Se podían utilizar como también recipientes, como recipientes para poder colocar ahí, digamos, algunos objetos. En la siguiente diapositiva ahí podemos también visualizar otras imágenes. Exacto, ahí dice que el uso que hacía de estas creaciones eran recipientes para el transporte y la conservación de diversas clases de bebidas, ¿no? De alimentación. Y fue de Ujú. gran utilidad, ya que ahí se desarrolló pues una economía muy productiva, ¿no? Que esto fue que comenzó en este arte, ¿no? En esta arte mesopotámica. Bueno, siguiente con mi compañero va a continuar con la exposición. Arte griego. Ya. Ujú, muy bien. Aló, ¿me escucha? Sí, ese muy Profesora bien. Betty. Sí, profesora Hola, Betty, buenas tardes. buenas tardes, hijo. Sí, voy a exponer parte del arte griego. Ya, Sí, siguiente diapositiva, por favor. Bueno, dentro de esta diapositiva vamos a hablar sobre la historia del arte griego. Bueno, el arte griego marca un referente para la civilización occidental que perdurará hasta nuestros días. Este es un pequeño comentario. Bueno, ya hablando sobre el arte griego lo que se quiere representar es la figura humana de una forma natural, tanto en su aspecto formal como en la manera de expresar el movimiento y las emociones. El cuerpo humano se convirtió así en el motivo fundamental del arte griego, asociado a los mitos, la literatura y la vida cotidiana. El arte griego se caracterizaba por la búsqueda inalcanzable de la belleza ideal, imaginando y representando un mundo perfecto basándose en el mundo platónico. Se denomina arte griego al conjunto de manifestaciones artísticas producidas en la antigua Grecia. Estas producciones, especialmente la arquitectura y la escultura, ejercieron una influencia extraordinaria en la cultura occidental hasta el presente.
Siguiente diapositiva, por favor. No, una diapositiva antes. Ya está. Bueno, qué raro, faltan las características. De repente se ha de haber movido las diapositivas. Seguro. Ya, bueno, sigo en mi exposición, profesora. Voy a Sí. hablar, la diapositiva anterior. Las Bueno, voy a características. hablar sobre las características del arte griego. Ya. Bueno, ya que creo de repente no se ha colgado, se ha de haber movido mi diapositiva. Bueno, voy a seguir. Una de las principales características del arte griego era de que en sus inicios el arte griego recibió influencias de las civilizaciones minoica y micénica, y especialmente de Egipto y Mesopotamia, pero pronto desarrolló características particulares bien diferenciadas. Bueno, haciendo un pequeño paréntesis, una de las civilizaciones minoica o cretense fue la primera civilización urbana que se desarrolló en el actual territorio griego. Otra de las características es que se priorizó la representación de la figura humana, de acuerdo con un ideal de belleza que respondía a una concepción intelectual y filosófica. Para ello establecieron un canon, es decir, una serie de relaciones entre las partes de las obras que aseguraban el equilibrio y la armonía. Al mismo tiempo, otra tercera característica era que buscaba la representación de la figura humana. De acuerdo con el canon, idealizó la belleza. Existía la intención de representar la vida interior de los personajes. Otra característica era que tanto las esculturas como los templos estaban pintados para brindar un aspecto naturalista a las formas humanas y a las narraciones representadas. Otra característica era que se comenzó a valorar la belleza de las obras de arte, más allá de su función conmemorativa, de homenaje o recordatoria. Esto favoreció la aparición de coleccionistas, críticos y teóricos del arte. Y otra característica era que es un arte muy influido por la filosofía y donde la religiosidad está regida por un politeísmo de dioses antropomorfos, entre los que destacan Zeus y Atenea. Eso sería todo por mi parte, profesora. Le doy paso a mi siguiente compañero. Ya. Ok. Ok, profesora, soy Rey Gutiérrez. Buenas tardes, profesora, y buenas tardes, Ya, compañeros. ya. Sí, me ha tocado exponer la parte de tipos de arte griego. Ya. Ya bueno, existen tres tipos de arte griego. Bueno, el arte jónico, que nace tomando de la tradición cretense la inclinación a la ornamentación de los adornos, al sentido de lo pintoresco y el gusto por el naturalismo. Y también de la tradición oriental tomaron el temor a la desnudez completa, la afición a la representación de los seres fantásticos, las proporciones rechonchas de los personajes y la pintura de los jarrones. Utilizan el bronce y el mármol y buscan elegancia y lujo. En el arte dórico, con tendencias y gustos especialmente helénicos, como la perfecta armonía, la corrección de las formas y el desprecio por lo que no es esencial. Las esculturas revelan la fuerza corporal de los atletas, sus cuerpos musculosos y sus rostros serios y austeros. Se usa el bronce más que el mármol, como una arquitectura y una pintura precisa, simétrica y lógica. Ahora, el arte clásico es un equilibrio entre el arte dórico y el arte jónico, tomando de ambos los elementos más preciosos
para crear un canon ideal. La estética evolucionada hacia el idealismo. Buscan un deseo de abstracción, llevando a los artistas clásicos al perfil griego y a la serenidad helénica. Siguiente diapositiva. Ahora los periodos del arte griego. En la etapa geométrica se inició en el siglo IX y culminó en el siglo VIII a.C. Se caracterizó por la decoración de cerámica, especialmente vasos sin fondo, cuyo destino eran rituales funerarios. En la fase oriental, comenzó al finalizar el siglo VIII y terminó a principios del siglo VII a.C., con influencia de Fenicia y Asiria. Se incorporaron nuevos tejidos y marfiles, además de patrones más clásicos en la arquitectura. En la etapa arcaica se caracteriza por la decoración en cerámica con figuras negras. Comenzó en el siglo VI y finalizó en el siglo V a.C. Fue cada vez más común que los artistas firmaran sus obras como una forma de valoración social. Las figuras humanas aparecieron con un grafitismo muy estilizado, dando especial importancia a los efigies mitológicos. En la etapa severa arrancó a finales del siglo VI y terminó en el siglo V a.C. Algo muy característico de esta etapa son los vasos bilingües. Poco registro se tiene de este periodo, debido a que las guerras mermaron la producción del arte en todas sus formas. Luego, en la etapa clásica, se inició en el siglo V y finalizó en el siglo IV a.C. En esta fase aparecieron las figuras rojas con la decoración de cerámica. En la etapa helenística, esta etapa transcurrió desde el siglo IV hasta el siglo II a.C. Durante esta época, el arte cobró una función de deleite, convirtiendo a los artistas en personas conocidas que debían viajar continuamente para realizar numerosos encargos, especialmente a particulares, debido a la prosperidad económica de esta época. Ok, profesores, eso es lo que me ha tocado. Ok, muy bien. Ya terminamos. Falta la pintura. Billy. No, profesora, esto era la parte de mi compañera Jackie, pero bueno, le voy a dar lectura. Ya. Sí. Está con su papá delicado, ¿no? Ya. Sí, exacto. Sí, me dijo que también informó a usted sobre ese tema. Sí. Okay. Bueno, lo que podemos observar ahí es la pintura griega, que es una especialidad del arte griego con un tanto complejo en cuanto a análisis se refiere, ya que carece de los recursos para ellos, ¿no? También dice que según los conocedores de la historia, las pinturas que realmente pues, tuvieron valor en esa época fueron las hechas en tabla. La pintura en la antigua Grecia pues era utilizada frecuentemente para decorar y para también, ¿qué dice ahí? Gama de colores. Exacto. Bueno, siguiente diapositiva, ahí podemos observar, bueno, lo que mi compañera ella iba a explicar un poco más, pero por motivos de que no puede, por motivos familiares, y bueno, ella sí ha trabajado profesora con sus diapositivas. Bueno, aquí podemos observar algunas pinturas, ¿no? O en este caso yo en esa época. Siguiente diapositiva, acá podemos observar la arquitectura griega, que se caracteriza por la armonía simplificada de las formas y alta calidad de técnicas, ¿no? También dice que se caracteriza también por la armoniosa simplicidad de las formas y alta calidad. También es parte del templo que tenía, dice, un orden determinado
que presentaremos a continuación. Bueno, aquí ella utilizó como dórico, jórico y corinto, como estaban justamente, creo, explicando anteriormente mis demás compañeros. Siguiente diapositiva, ahí podemos ver cómo eran, en este caso, sus pinturas, la parte artística, en orden dórico, jónico y corinto, ¿no? Sigamos con la siguiente diapositiva, Mauricio, un favor. Bien, aquí tenemos lo que es escultura en el arte griego, que se dio en el siglo IX. Aparecieron, dicen, las primeras esculturas, que eran unas figuras humanas, que estaban realizadas con materiales como el marfil, la arcilla o la cera. Esta escultura tuvo como protagonista el ser humano y desarrollaron la letra que dice contraplasto, ¿no? Algo así. Desarrollaron también el contraplasto y bueno, y no sé si hay unas imágenes por ahí en la siguiente diapositiva, Mauricio, creo que sí. Ahí podemos observar las esculturas griegas, ¿no? Donde ahí se detalla ahí cómo es, la mujer estaba pues vestida y el hombre pues desnudo. Así lo manifestaba en esa época este arte, ¿no? Que se manifiesta en las esculturas de los dioses, de los deportistas, cuya perfección de los detalles corporales hace que los griegos sean excepcionales en esta manifestación artística. Sigamos con la siguiente diapositiva, Mauricio. También aquí se habló sobre el teatro griego, que comenzó en el siglo VI a.C. en Atenas y fue pionero en representaciones teatrales de convocatorias masivas. Se caracterizó por sus obras vinculadas a las ceremonias religiosas de culto al dios Dionisio. También hubieron grandes máscaras con rasgos exagerados. El público era masivo y estaba conformado por personas de diversos estados sociales, ¿no? Siguiente diapositiva, Mauricio. Artistas griegos. Bueno, aquí menciona algunos artistas griegos que se dieron en el siglo, Ezequías, dice, pintor y ceramista que trabajó aproximadamente en el 550 a.C. y 525 a.C. en Atenas. Tenemos a Mirón, que fue un escultor activo durante mediados del siglo V a.C. y Policleto, quien era un escultor también del periodo clásico que vivió entre 480 y 420 a.C. Dice que él escribió un tratado de escultura llamado Canon, que no se conserva, pues no se ha conservado. Fidias fue uno también de sus escultores más famosos del periodo clásico. Se ocupó del diseño y la ornamentación del Partenón. Tenemos a Praxiteles, ¿sí? Praxiteles, importante escultor activo durante el siglo IV a.C. Algunas características del teatro griego, pues se dicen que sus obras estaban vinculadas a las ceremonias religiosas de culto al dios Dionisio. Y más podemos decir, pues, que también, bueno, ya anteriormente lo dije, ¿no? Que el público era masivo y estaba conformado por personas de diversos estratos sociales. Bueno, profesora, eso ha sido todo la exposición grupal. Ya. Creo que ya se acabó. Sí, se acabó la diapositiva. Con los artistas griegos.
Bien extenso es el tema. Sí, son bien extensos, ¿no? Profesora. Sí, pues por eso ustedes, ¿cuántos son? 9, ¿no? Y por eso se solicitó así, porque estos periodos son bastante amplios. Ajá, exacto. Chicos, hola. Hola, creo que se durmieron. Okay. Buenas tardes, profesora. Estamos, profesora. Estamos, profesora. No, ya, claro, Ya se sí. durmieron, creo. Ya se durmieron los chicos escuchando, o qué cosa, se iba a tomar el lonche. No, ahí están. Ok, bueno, ya hemos escuchado la exposición sobre el grupo número 1, el periodo antiguo, ¿no? ¿Qué les pareció, chicos? ¿Qué les pareció la exposición? ¿Algo nuevo para ustedes? Bueno, yo creo que no es nada nuevo, ¿no? Tenemos conocimiento sobre estos tipos de arte que han existido, ¿no? ¿Qué dicen, chicos, ustedes? ¿Alguna pregunta? Está bastante interesante. Bueno, puedo hacer un comentario breve solamente del canto gregoriano, que sí, bueno, también lo había visto, había escuchado un poco antes, entonces sí he aprendido un poquito de cositas nuevas sobre esa parte que no sabía, el arte románico que fue dentro de esa parte, lo expuso creo Aurora, y sí estuvo bastante interesante, ¿no? Porque como he referido a la música, entonces como que me llamó bastante la atención, pero sí ha estado todo, siempre hay algo nuevo que aprender. Claro, el arte gregoriano. Excelente. Muy bien. ¿Alguien más, chicos? Jóvenes, Luciana. Hola. Luciana. Chicos. ¿Qué pasó, chicos? Nada. Hola, niños. Sí, bastante claro, claro. Sí, está muy bien la exposición. Claro. No, que a veces no, los chicos de repente preguntan como algo, Carolina. Muy interesante. Chicos, ¿y qué es el arte antiguo para el grupo? De arte, pues las que dieron base a las a lo que son las civilizaciones más nuevas, ¿no? O sea, la base. Es el inicio, profesor, de todo. Ajá. ¿El inicio del arte? Porque decimos No, que o el sea, arte me refiero a lo que antiguo... dijo. Ya, Karen, dime. Ya, no, sí, esto me refería a lo que mi amigo Mauricio decía, ¿no? Que es el inicio de las manifestaciones. A eso yo voy, ¿no? Es el inicio de estas manifestaciones que se empezaron a crear, ¿no? En este mundo antiguo, se podría decir, ¿no? De esta manera, en donde comenzaron, como por ejemplo ahí, esto se me quedó lo que es la escritura, ¿no? Que empezaron ahí a utilizar la escritura, ahí se dio inicio a esto y otras, ¿cómo se puede decir? Otras artes más, ¿no? También. Y sí es muy, muy extenso, pues, ¿no? Y hemos, como dijo mi amigo Mauricio, hemos tratado de poder simplificar la información, ¿no? Y dar lo más preciso, lo más concreto posible, ¿no? Pero también, sí, también tenemos que saber que mucha más información, pues mucho más conocimiento también podemos obtener, ¿no? De ello, ¿no? Así es, claro. El arte antiguo también llamado arte de la antigüedad, ¿no es cierto? Bueno, digamos que es un arte que se originó en la edad antigua y cuya historia crea una gran división, ¿no? En su historia del arte, como ya lo hemos escuchado, ¿no? Entonces, de dichas divisiones, pues la historia del arte se centra más en la interpretación
el estudio de las obras de arte, ¿no? Que en su explicación ustedes han hecho. Este estilo de arte pues se ubica cronológicamente desde el comienzo de la historia, ¿no? Historia del arte. Ok. ¿Y hasta cuándo, hasta dónde se extiende, chicos? Hasta la derrota del Imperio Romano en el occidente, ¿no? En el siglo V. Bueno, interesante, ya hemos visto los periodos, ¿no? Hasta han tocado todo lo que es el arte, el teatro, excelente, ¿no? El arte griego, romano, mesopotámico, etcétera. Muy bien, chicos. Bueno, muchas gracias. Gracias al grupo. Gracias, profesora. Gracias. Gracias a ustedes, Profesora, chicos. gracias. Ok. Muy bien. Muy bien, chicos. Ahora, creo que no alcanza para el otro grupo. Tenemos otro grupo para hoy día también, ¿no? El grupo número 2. A ver, vamos a ver si está Ríos Mendoza. Ríos. ¿No está Ríos? Ríos. Sí está, profesora. ¿Sí está? Sí. Sí. Córdoba. Buenas tardes, ¿me escucha? Ahorita sí, le escucho. Córdoba, Escurra. Presente, profesora. Ya. Tantalián. Presente, profesora. Pacherres. Presente, profesora. Ya. Ramos Fernández. Presente, profesora. Ok. Villalobos. Villalobos Fernández. Fernández, presente, profesora. Presente, profesora. Villacorta. ¿Cómo está? Villacorta no ha estado, no sé, ahorita. Profesor, está mal su internet. ¿Está mal su internet? Wow. Y Sí, profesora. desde temprano nos avisó, muchacho, que Ya. Vances, Santisteban, ¿sí está? Presente, profesora. Ya. James Fernández. Presente, Miss. Ya, ok. Muy bien. ¿Qué tiempo ustedes tendrán en su exposición, chicos? Edad media. Al arte gótico románico, ¿no? Ya lo han expuesto, profe, el arte románico, el primer grupo de Sí, nuestra pero parte. también... No, todo de no, nuestra más- parte lo han expuesto, se han equivocado, porque les toca... Tienes razón, sí, pues porque acá en la Edad Media, bueno, también han tocado ellos, se han extendido bastante, por eso les digo que es bastante amplio ese periodo, y bueno, pero de todas maneras ustedes también, si lo han trabajado, tienen que hacerlo, ¿no? Y a lo más importante en cuanto a sus pinturas, su arquitectura, su escultura, sobre todo imágenes, chicos, para que vean, porque yo creo que con las imágenes es mucho mejor, ¿no? Y de esa manera yo creo que también ustedes, como lo tienen acá en su exposición, no podemos dejarlo de lado. También hay algo que, por lo menos, aunque sea resumido. Ya, profesor, no hay problema. ¿Qué tiempo tienen para exponer? Media hora, sobrada, profesora. Media ¿Sí? hora, profesora. Ah, ya. ¿Qué lo hacemos? Sí, porque mi batería y ya de aquí a las 5:15 también tengo clase. Ya, niños, a ver, vamos. Por favor, las diapositivas. Ok, muy amable, gracias. Karen. ¿Estás escuchando, Karen? Sí, ya comparto. Sí, hija, comparte, porque vamos a exponer. Ya, un momento, parece que no me escuchan. No, Sí, pues, está mal con su audio. Sí, a ver.
¿Sí se ve lo que estoy compartiendo? Sí, niña. Bien. Muy buenas tardes con todos, profesora, compañeros. El día de hoy estamos aquí para exponer sobre la Edad Media, el arte gótico y el arte romano. Okay. Los integrantes son Ríos Mendoza, Karen Adeline, Vances Santisteban Davy, Córdoba Escurra, Wilson Santiago, Pachierres Rodríguez José, Fernández y la Toma James, Tantaleán Guerrero Liz Kelly, Ramos Fernández Jr., Villacorta Medina Jan y Villalobos Terrones Euler. Muy bien. Vamos a empezar con lo que es Edad Media, arte. Netamente religioso. ¿Ya? Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes. Ok. Bueno, a mí me toca hablar sobre la Edad Media. Ya. No, aquí como verán aquí, el arte en la Edad Media, cuando hablamos de la Edad Media, nos referimos al periodo histórico, ¿no?, de la civilización occidental europea, que comprende los siglos V y XV. Ya. Se puede situar al inicio de la Edad Media, en los años 476 después de Cristo, con la caída del Imperio Romano, y su fin es en el año 1492 con el descubrimiento de América. Cuando hablamos de la Edad Media, estamos hablando de aquellos tiempos donde existían los reyes, los caballeros, las princesas y los vasallos, ¿no? El arte en la Edad Media está estrechamente ligada al pensamiento religioso. Fue entonces la Iglesia Católica la única fuente de cultura y de arte. Por tal razón, el arte medieval pierde todo ese ideal de belleza que se había visto con los antiguos griegos. Ya. En el caso de la pintura se ignora las perspectivas de la imagen, ¿no? Se vuelve más tosca, más esquemática, como dibujada con marcadores, ¿no? La siguiente diapositiva, Karen. Por ejemplo, aquí podemos ver una imagen de la Virgen María con el niño Jesús, ¿no? Ustedes se preguntarán por qué así está de una forma tosca, ¿no? Esto no fue por falta de talento ni nada de eso, sino más bien fue porque ellos daban a demostrar que era por acción intencional, ¿no? Se podría decir, para representar a Jesús, siguiendo las leyes como se le conoce al homúnculo, ¿no? Que es un hombre pequeño y débil. Y esto se debe porque la filosofía religiosa de ese tiempo le hacía rechazar la humanidad de Cristo, ¿no? Y preferían presentarlo como un hombre en pequeña miniatura, ¿no? También aquí tenemos lo que es la siguiente diapositiva, Karen. El arte islámico, que lo va a hablar Wilson, que también está en la Edad Media. Bueno, buenas tardes, profesora, buenas tardes, compañeros. Me ha tocado el arte islámico. ¿Qué es el arte islámico? Bueno, el arte islámico en la Edad Media se conoce al estilo artístico desarrollado en la cultura generada por la religión islámica. El arte islámico tiene una cierta unidad estilística debido al desplazamiento de los artistas, comerciantes, mecenas y obreros. Bueno, el arte islámico es posible encontrarlo en todo espacio geográfico entre España y en la India. La arquitectura islámica es un término amplio, bueno, que agrupa los estilos artísticos propios de la cultura islámica. La provisión de representar las imágenes de Islam originó una especie de dedicación a la arquitectura y las artes decorativas. Ajá. Observen, chicos, la decoración. Predomina la construcción de mezquitas, columnas, arcos de herradura, cúpulas doradas, sin olvidar la construcción de palacios, mercados y baños públicos. Decoración destaca la cerámica con motivos geométricos y vegetales. Ejemplos: decoración en alhambra, arco de herradura y mezquita. Bueno, acá nos habla sobre la arquitectura. Bueno, la arquitectura islámica es la forma de construcción y decoración de edificios de cultura musulmana.
bueno, que lo hicieron en honor al Alá. Se compone por minerates, columnas, arcos de herradura, una cuidada arquería, las cúpulas y su decoración está realizada con estilizados, arabescos, caligrafía árabe, con escrituras de Corán. Bueno, como verán, el primer dibujito es la caligrafía árabe, profesora. Ya. El otro es el templo con arco. Sí. Bueno, siguiente diapositiva. Muy bien. Bueno, acá nos habla del arte bizantino. Bueno, el arte bizantino es uno de los primeros que se caracteriza por cubrir la superficie de los templos con oro y adaptando la técnica del mosaico. Bueno, el mosaico bizantino tiene su origen en el mosaico paleocristiano del Imperio Romano. La misión que tenía el mosaico era propagandístico, es decir, buscaba promover la grandeza del emperador y de la iglesia. Bueno, como verán, este es el mosaico, profesora. Bien lindo, precioso. Observen, jóvenes. Están observando, ¿no es cierto? Para que vean las diferencias. Pues, sí. Sí. Okay. Todo eso que le rodea es el oro que habían colocado y es el mosaico, ¿no? Qué preciosura. Ajá, ponían en sus iglesias, todo era pues al catolicismo, ¿no? Todo ellos lo representaban a la iglesia. Ya. Ahora vamos a hablar del arte románico, que lo va a hablar mi compañera Karen. El arte románico, muy bien. Bien, muy buenas tardes con todos. El día de hoy les voy a hablar sobre lo que es el arte romano hasta la influencia de la Iglesia Católica. Bien, muy bien. Para entender esto tenemos que comprender algo. El arte romano fue muy extenso, ¿no? El Imperio Romano llegó a abarcar una gran parte del territorio europeo, por lo que se volvió muy rico, ¿no? Entonces, teniendo las riquezas que venían, ¿no? Desde Babilonia, de la cultura griega también, y tomando parte de los despojos que quedaron de la cultura hebrea, los romanos crecieron hasta formar un imperio que era autosuficiente en leyes, en política, en educación y también, como vemos, en el arte y en la arquitectura. Destacaron mucho en lo que son pintura, música y danza. Bien. Pero, ¿cómo es que llega la Iglesia Católica a influir en este arte? Bueno, lo que en ese tiempo se consideraba como arte romano, ¿no? Y después viene el arte que nosotros lo conocemos como gótico, para ellos era un tipo de arte moderno, ¿no? No podemos decir que una persona se acostó por la noche, se durmió y era romano y se despertó siendo gótico. No, nada de eso, ¿no? Entonces tuvo que ser un proceso que fue algo lento, pero que logró su objetivo. Bien, en el arte romano se destacan mucho en lo que son los templos. ¿Cómo eran los templos? Bueno, nos dice que, por ejemplo, si alguna vez tenemos la oportunidad de ir hasta el Partenón en Grecia, Atenas, ¿no? Nos vamos a dar cuenta que entramos y no hay mucho espacio. A pesar de que está construido con grandes columnas y hay estatuas cerca, ¿no? Es muy pequeño ese lugar. ¿Por qué? Bueno, aquí viene la respuesta. Esto es porque en ese lugar las personas entraban, pero solo hasta cierto lugar. Es decir, el cortejo que era para acompañar a los sacerdotes solo llegaba hasta la puerta de los templos, no entraban más allá, ¿no? Entonces los que entraban hasta el fondo del templo, ¿no? Eran solo algunos sacerdotes, los sumos sacerdotes, ¿no? Los más influyentes dentro de la religión. ¿Y qué había dentro? Bueno, pues
todo estaba a oscuras y solo había la gran estatua de su dios. En ese tiempo, Zeus, que es conocido en la mitología romana como Júpiter, era su dios, ¿no? Entonces ellos en su pequeña cámara tenían ahí a su dios y lo adoraban a oscuras, ¿no? Ni siquiera tenía ventanas. Como ya han explicado nuestros compañeros anteriormente, lo mismo ocurría también en las civilizaciones de Egipto y de Mesopotamia, ¿no? Ellos iban a adorar los egipcios a su dios Ra, a los templos, ¿no? Por ejemplo, en Abu Simbel también, si tenemos la oportunidad de buscar en internet, vamos a encontrar diferentes documentales que nos hablan sobre eso. Una gran estatua del dios y en una cámara muy pequeña, ¿no? Lo mismo ocurría en Babilonia, la cultura mesopotámica, ¿no? Igual, la estatua del dios Marduk o del dios Lavash, ¿no? Entraban y ofrecían sacrificios, sus oraciones, sus penitencias, ¿no? Pero el pueblo no podía entrar. Entonces, ¿cómo es que nosotros sabemos cómo es que hemos recolectado toda esta información? Bueno, los que sabían escribir y los que podían relatar todo esto, ¿no? Eran las personas que estaban en lo más alto de la pirámide social, ¿no? Las personas que eran más pudientes dentro de la sociedad. Entonces, dentro del arte romano nos dicen, ¿no? Que, bueno, estaban tratando de orientarse un poco más a lo que era Jerusalén, ¿no? Jerusalén era considerada la ciudad santa, entonces en todos los mapas, Jerusalén estaba en el centro, ¿no? Estaba en el centro y el planisferio estaba a su alrededor, el resto de los lugares del continente europeo. El arte romano se destaca porque en las paredes había muchas imágenes relativas a los distintos mitos que se tenían acerca de sus dioses, ¿no? Sí. Entonces, cuando ellos llegan a conquistar a la sociedad hebrea, toman para sí algunas cosas, ¿no? Que iban a influir en su cultura. ¿De qué modo? Bueno, en la cultura hebrea, por ejemplo, no tenían estatuas adentro de sus palacios, ¿no? Entonces, como no había estatuas, el lugar era más grande, por lo tanto, el pueblo podía entrar a escuchar todo lo que los predicadores iban a decir. Entonces, el arte romano empleó esta característica en sus templos. Es por eso que ahora vemos que los templos son gigantes, ¿no? Inmensos. En lugares como Santa Cecilia e Italia, se han podido encontrar diversos templos, monasterios que son realmente extensos, ¿no? Para recorrerlos en un solo día. ¿Por qué? Porque se quería atraer al pueblo hacia la iglesia, ¿no? Se quería evangelizar, por decirlo así. Entonces el arte romano destacaba por esto. ¿Qué más? Veamos, Iglesia Católica. ¿Católica a qué hace referencia? Bueno, esto hace un poco de referencia a lo que es universal, ¿no? La Iglesia Católica tenía una doctrina que tenía que ser cumplida fielmente. Es decir, las imágenes que antes estaban en los templos romanos se trató de eliminarlas, ¿no? Entonces, se trató en lo posible de que no hubieran tantas imágenes. Pero, sin embargo, llegó a la iglesia, ¿no? A la Iglesia Católica otro tipo de doctrina, que se debía adorar a los discípulos de Jesús, ¿no? También tener representaciones de Jesús en los templos para que la gente pudiera aumentar su fe y con eso, pues, culturizar a todos. En esta época lo que también destacan son los monasterios. Si alguna vez tienen la oportunidad de ir a visitar en España, Zaragoza, también, si mal no recuerdo, algunas catedrales muy antiguas, ahí está toda la información sobre esto, ¿no? Ahí está lo más importante, porque en los pueblos generalmente no se recauda mucha información, más es en los conventos, en los monasterios. Entonces, en este tiempo se da el monacato. ¿Qué era el monacato? Bueno, eran unas pequeñas ciudades que estaban fortificadas, es decir, estaban amuralladas para que los enemigos no pudieran entrar. Estas ciudades se diferenciaban una de otras, ¿no? Porque
adentro de ellas estaban las personas que se dedicaban a rezar. Es decir, tenían que pasar todo el día rezando. Si el día tiene 24 horas, tenían que estarse turnando mientras comían algunos, los otros entraban y algunos estaban en claustro, ¿no? Entonces se la pasaban rezando. ¿Y por qué se la pasaban rezando? Bueno, se dice que lo hacían por la salvación del mundo, ¿no? Querían salvar sus almas. Entonces, si ellos querían salvar sus almas, debían de dejar de vivir en pecado, ¿no? Entonces, por eso se la pasaban rezando día tras día. Pero si estas personas se la pasaban rezando todo el tiempo, ¿cómo hacían para cultivar sus alimentos? ¿No? Entonces, eso es a consecuencia de que dejaron las ciudades y partieron al campo. En el campo están este tipo de ciudades, ¿no? En donde está repleta de monasterios. Entonces, estas personas tenían también a su cargo a otras personas a las que se les hacía llamar legos. Los legos se dedicaban a sembrar la tierra, cultivarla, labrarla, con el fin de obtener alimentos para las personas que se dedicaban a rezar. Entonces, aquí podemos ver también que tuvieron gran influencia en su música, en las letras de sus composiciones, ¿no? Y la danza un poco que se dejó de lado. Generalmente preferían adorar a Dios con la voz porque se decía que los instrumentos estaban hechos por manos humanas. Y como estaban hechos por manos humanas, estos instrumentos musicales eran imperfectos. Es decir, estos instrumentos no le daban gloria a Dios. Por lo tanto, como Dios había creado la voz humana, la voz del hombre, solo con la voz se podía alabar a Dios, ¿no? Entonces, ya vimos un poco más sobre el arte romano. A continuación, mi compañero les va a continuar explicando. Muy bien. Ok, niña. Bien, profesora. La arquitectura románica. Sí, Ya. yo voy a hablar sobre la arquitectura románica. David, ¿no? Sí, profesora. Entonces, ya. Bien, la arquitectura románica fue el primer gran estilo arquitectónico, ¿no? Creado en la Edad Media, en Europa, después de la cadencia de la civilización grecorromana, ¿no? Se dice que su desarrollo estaba completamente establecido, ¿no? Y que se desarrolló en una vasta área que iba desde la mitad del norte de España hasta Irlanda, Escocia y también la mitad de Escandinavia. Y que también los primeros signos de cambio fueron diferentes según las regiones, ¿no? Y no hay consenso sobre una fecha para sus inicios, que se dice que iban desde el siglo VI hasta el siglo XI, y que el estilo europeo de construcción que floreció durante la Edad Media, se dice que era una época en la cual la vida, y en general, ¿no? Todas las áreas de la sociedad estaban dominadas por las iglesias, y también el arte y el arte también. Los edificios románicos se ven ampliamente influenciados por la arquitectura romana, ¿no? Y que también aprecian elementos del arte bizantino y islámico. Que la arquitectura románica se caracteriza, ¿no? Por las grandiosas de sus catedrales, sus monasterios y sus castillos que tienen, ¿no? Bien, siguiente diapositiva, por favor. Bien. Ahora voy a hablar sobre sus características de la arquitectura románica. Muy bien. Las principales características de la arquitectura románica eran los edificios. Tenemos los edificios austeros, sencillos y sólidos, ¿no? También tenemos a la planta en forma de cruz latina, que por ahí en la diapositiva está, si lo notan en la parte derecha. Eso dicen que era una planta construida, que era, por ejemplo, con varias naves longitudinales que llegaban a una cabecera con ábsides y se encontraban en ocasiones ya sean cruzadas por una nave transversal denominada crucero, ¿no? También tenemos el arco del medio punto,
que este era el método, se dice que era el método más ampliado para generar grandes aberturas y para sostener así el tejado. También tenemos las bóvedas de cañón, que son las más comunes, dicen que se empleaban ahí, y que están constituidas, por una sucesión de arcos de medio punto. También están las paredes gruesas, que se empleaban que eran de grande grosor, de este modo se dice que para evitar la necesidad de contrafuentes, ¿no? Y por último tenemos los techos, que eran construido de madera, y más adelante ya lo construyeron de piedra. Bien, ahora voy a hablar sobre los edificios románicos. Los importantes edificios románicos que tenemos: la iglesia de la Abadía de Cluny, que está en Francia, ¿no? Que fue fundada en la zona de donde más tarde sería el municipio francés homónimo. También tenemos el Santo Domingo de Silaos en Burgos, que es el edificio que está ubicado en el paraje conocido como el Valle de Tablillo. Así también tenemos la muralla de Ávila y la Catedral de Santiago de Compostela, que es un templo de culto católico, ¿no? Que está situado en la homónima, la cual se convirtió en un templo principal de peregrinación en Europa, ¿no? Durante la Edad Media. También, por último, tenemos los arquitectos, importantes arquitectos románicos, como podemos ver en las diapositivas, que era el maestro de Camestani, también el maestro Mateo, el Benedetto Antelami, Nicolás Pisano y Giovanni Pisano. Ahora sí le doy paso a mi siguiente compañero, profesor. Ok. Y buenas tardes, ¿me escucha? Sí. James Fernández. Buenas tardes, profesor. Bueno, seguidamente con la exposición, voy a hablar acerca de la escultura en el románico, ¿no? Bueno, ya. uno de los principales objetivos que se marcó la Iglesia en ese tiempo fue el adoctrinamiento de los fieles. Hay que tener en cuenta que en esta época la gran mayoría de la población, incluso entre la nobleza, era analfabeta, ¿no? Quedando los grandes focos del saber prácticamente en manos de los naís. Fue por ello que se ideó una forma de llevar al pueblo las sagradas escrituras, siendo la más apropiada la escultura, la cual además contaba con la característica que solían estar policromadas. Incluso las fachadas de las iglesias, como el pórtico de la Gloria del Santiago de Compostela. De esta manera, además, adornará las iglesias. Mira acá, como pueden ver a la mano derecha, son las esculturas. Bueno, ya, sí, seguido. Siguiente diapositiva. Bueno, veremos una evolución dentro de esta, como pasó en la escultura griega, ¿no? Y estuvo muy influenciada por la cultura bizantina. Bizantina, persa y romana, la cual podemos observar en los códices, capiteles, fachadas, arquetas o reciclarios e incluso imágenes del bulto redondo. Los materiales más usados para este periodo serían piedra, madera y metales. Ahí está, profesora, la mano derecha. Sí. En las esculturas. Ahí tienen, chicos, observen bien. Así es. Ya. Doy paso a mi siguiente, doy paso a mi siguiente compañero. Ya, ok. Junior Ramos. Sí, profe, presente. Ahí está, muy bien. Bien, a mí me toca hablar sobre la pintura durante la época románica. Yes. La pintura en la Edad Media en Roma, en la antigua Roma, más se hacía en homenaje a Dios, ya que la caída del Imperio Romano había sido debido al cristianismo, ¿no? Y como ellos querían alabar a su Dios,
ellos, por ejemplo, tenían miedo a los espacios vacíos, ¿no? Así que dentro de sus cúpulas, que eran sus iglesias, tenían forma de cúpula, ellos rellenaban las paredes con pinturas alegadas hacia Dios en los murales, y sobre tablas y maderas hacían así tipo crucifijos y todo en honor a Cristo. Claro, los murales inclusive hasta la actualidad, ¿no? El Señor de los Milagros, por ejemplo, es una pintura de un mural que lo hizo un morenito. Siguiente diapositiva, por favor. Así es. Qué belleza. Siguiente diapositiva, por favor, Karen. Hola, ¿me escucha? Chicos, la diapositiva, que se nos va la hora. Hola, Karen. Karen. Se le fue el internet, creo. Karen. ¿Qué fue? A ver, un ratito para compartir otro. Ya está. Ahí está. La anterior. Y bien, y ahorita también, y ya casi para terminar sobre lo romano, la pintura en lo romano, ellos también hicieran sus pinturas también, pero a través de los vidrios, ¿no? Como veían que sus iglesias eran muy tapadas y no llegaba la luz al dentro de la iglesia, ellos decidieron abrir más ventanas, ¿no? O sea, tipo era una cúpula, ¿no? Que no entraba luz. Y para que entre luz, ponían sus vidrios, pero como les digo que a la gente romana le gustaba más lo de Cristo, lo pintaba, no les gustaba que nada quedara vacío, o sea, lo decoraban sus vidrios con imágenes, ¿no? Hacia el Señor. Eso sería, y eso de las vidrieras ya pase para otro estilo, inclusive otro tipo de arquitectura, que es la gótica. Y le doy paso a mi siguiente compañero. Ya. Ok, la gótica. El arte gótico, qué excelencia. Ahí tiene la basílica. Miren, chicos, la diferencia en los tipos de arte. Románico, gótico. ¿Qué precios? Ya, profesora, buenas tardes. HR, ¿no? Sí, profesora, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ya, profesora, ahí me ha tocado hablar sobre el arte gótico. Muy bien. ¿Qué es el arte gótico? El arte gótico es un estilo artístico que predominó en la arquitectura, en la religiosa, escultura y pintura de Europa entre los siglos XII y XIV. Esto fue, es 12 y 15. Esto fue hasta el surgimiento del movimiento cultural del Renacimiento, que lo precedió el arte románico en los siglos XI y XII. La Basílica de la Abadía Real de Saint-Denis, la que está ahí, profesora, en imagen. Ya. Esta se encuentra en Francia. Fue considerada como el primer monumento catalogado de estilo gótico. Esta fue construida en el año 1140 por Suger, el abad o superior de ese monasterio, considerado el impulsor del arte gótico. En un principio, el término gótico fue designado de manera despectiva por los escritores italianos clasicistas del Renacimiento, que consideraban a todo lo que no era clásico como una fealdad. Siguiente diapositiva, por favor. Karen. Características, ¿verdad? Ya. ¡Ay, qué belleza! Observen, chicos, los colores, sus características que tiene el arte gótico. Ay, qué hermosura, ¿no? Sí, bastantes pinturas bonitas que tiene este. Y miren su arquitectura. Bueno, sus características. Sí, sigan. La arquitectura gótica empleó novedades técnicas como techos altos con bóvedas y arcos. Entre las principales características del arte gótico se destacan
el principio de la estética de la luz como fundamento de todo arte, que fue capaz de representar la idea teocentrista de la luz de Dios. Su aplicación en la arquitectura religiosa, como monasterios y catedrales. Otra característica, el uso del arco ojival, que terminaba en forma apuntada y generaba sensación de gran altura. Otra característica, la aplicación de innovadoras técnicas de arquitectura que permitieron alcanzar el estilo único de techos altos, arcos arbotantes y extensas paredes de vitrales. El diseño de formas extravagantes aplicada tanto en la escultura como en la decoración arquitectónica. Siguiente diapositiva, por favor. Principales obras, las principales obras. Principales obras góticas. Ahí está, la basílica. La otra diapositiva, profesora, las principales características. Ahí también hay imágenes. A ver. Retrocede, Karen, porfa. Ahí también hay imágenes donde dice la característica del uso de arco ojival. Ahí está, ahí se encuentra el arco ojival. Ajá. Y la arquitectura religiosa, ahí está. Cómo termina, ¿no? Así mire esas bellezas, diga, profe. Muy buenas. Muy buena arquitectura. Y ahora sí, Karen, pasa a la siguiente Los diapositiva. monasterios, las catedrales. Y bueno, sus principales obras góticas, como el profesor, ahí está la Basílica de Saint-Denis, que está en Francia. Sí. Las catedrales de León, de Burgos, de Toledo, de Gerona, que se encuentra en Barcelona, y de Sevilla, en España. Ahí están esas dos imágenes. Ahí las vistas, sí. Y muy lindas, preciosas. Observen, chicos. precioso. Siguiente diapositiva, Karen. Ya. Sus principales obras góticas son, como le he dicho, son las catedrales de Gloucester, de Salisbury y de Lincoln en Inglaterra. Las catedrales de Chartres y de Reims en Francia, la catedral de Saint-Severin en Viena, la catedral de Santa María de las Flores en Florencia y la de Milán en Italia. Doy pase a mi siguiente compañero. Obras góticas. Ya. Chéveres. Profesora. Hola. Profesora, voy a seguir con la exposición, profesora, también. Ya, sí, profesora. Sí, a ver, buenas tardes, profesora, buenas tardes, compañeros. Voy a seguir la exposición. Bueno, voy a hablar sobre la arquitectura gótica. Que la arquitectura gótica es una forma artística sobre la que se formó la definición del arte gótico, ¿no? El estilo artístico comprendido entre el arte románico y el Renacimiento, en la que se desarrolló en Europa Occidental en la Edad Baja Media, desde finales del siglo XII hasta el siglo XV. Aunque más allá de Italia de pervivencias góticas continuaron hasta los comienzos del siglo XVI. Su origen, voy a hablar del origen. El estilo gótico nació en el norte de Francia, ¿no? A mediados del siglo XII, que se da a la fecha del 14 de julio de 1140, en que se inicia la restauración del abad Suger, de la Basílica de Saint-Denis, que como la fecha de nacimiento de este estilo, sin embargo, debe hablarse más bien de la evolución técnica de las formas de las escuelas
románicas regionales, ¿no? Que también, aquí también voy a hablar sobre la plenitud, que al comenzar el siglo XIII, el estilo gótico es denominado como gótico clásico, que llega a una perfección en las regiones de Normandía y la isla de Francia, que en este su territorio, su territorio dominó a sus alrededores de París. Bueno, que acá también se difundió durante el siglo XIII al Sacro Imperio Romano, que es Inglaterra, los reinos hispánicos y los principados itálicos, ¿no? Que sobre todo por los monjes del Císter. Ahorita voy a hablar sobre el gótico radiante, que se inicia en el siglo XIV. Esta arquitectura aumenta por su esbeltez, que por la indispensación de su pintura, también su cultura, ¿no? Que su escultura, que ellos mismos, su estilo va evolucionando hacia una mayor altura, o sea, una gran intensidad. Gótico tardío, que se inicia a mitad del siglo XV. Porque comienza el gótico tardío, su fase es más adornada, ¿no? Ya, o sea, ¿cómo le puedo decir? Más moderna, que también es una creciente riqueza decorativa. Ya, voy a hablar sobre la arquitectura religiosa. Bueno, la arquitectura religiosa, la catedral es el edificio donde el gótico alcanza su expresión más plena, ¿no? Pero voy a hablar sobre, acá hay unos ejemplos de la arquitectura gótica religiosa, que están las iglesias de Santa María de Huerta, de Santa Clara de Asís y Catedral de Reims, ¿no? Siguiente diapositiva. Ya, en la arquitectura civil. En la arquitectura civil muestra la pujanza económica en la Edad Baja Media, el auge de las actividades comerciales y artesanales, la apertura de nuevas rutas comerciales y el próximo descubrimiento de América, ¿no? Que aquí se da en esta... aquí lo que destacan son las ciudades de Italia, de Florencia y Siena, ¿no? Donde la región es en Cataluña, también en España, que ahí hay el Palacio de la Generalidad en Barcelona, que ahí se desarrolla la construcción de las lonjas comerciales, de los palacios urbanos, de universidades, de los hospitales, etcétera, ¿no? La planta. Voy a hablar sobre la planta de las iglesias góticas. Corresponde a dos tipos. La tradición románica. Bueno, en la tradición románica es donde es las formas que el estilo románico es de una cruz latina, ¿no? Como girola, o las salientes con los absidios o capillas frecuentemente poligonales, que estas iglesias son sobre todo, que es un tipo con los brazos muy salientes, pero tiene una forma, profesora, disculpen, no he podido poner la imagen. Ya, ¿por qué? Se me olvidó, profesora, pero, o sea, es una imagen, bueno, no le he puesto, profesora, se me olvidó. Se te olvidó. Sí, profesor. Ya, bueno, voy a seguir con el arco apuntado. El arco apuntado es uno de los elementos técnicos más característicos de la arquitectura gótica y vino a suceder en medio de punto propio de la arquitectura románica. Que aquí también está el arco apuntado, el arco Tudor y el arco copional y el arco lobulado. Hubiera sido bueno las imágenes para que puedan los alumnos observar. Sí, profesora, bueno, le pido disculpas que no pude ponerlo. Ya, continuamos, chicos, para terminar. Doy pase a mi siguiente compañera. Ya, a ver, Kelly.
Le toca vía corta, profe. Acá ¿Está bien corta o no? me envió un audio, profe, con su exposición. Estaba malo. Se me ha enviado audios vía corta. Ya. Bueno, continuando con la exposición, les voy a hablar acerca del arco ojival. Consistía en la terminación que acentuaba la sensación de altura. Este ornamento arquitectónico se empleaba en contraposición geométrica y de manera repetida hacia el interior, es decir, hacia los límites de la puerta o ventanal. Pasamos a los vitrales. Consistía en extensas paredes ubicadas en la mitad superior de la edificación y contenidas por un sistema de columnas, las cuales tenían colores vivos e imágenes religiosas que reflejaban la luz del sol hacia el interior. Pasamos a la escultura gótica. La escultura gótica se caracterizó por representaciones naturales tal como percibían en el mundo real, es decir, sin aplicar significados simbólicos como sucedía con la arquitectura y el manejo de la luminosidad. El gran nivel de detalle en las representaciones humanas, tanto del cuerpo como de los accesorios, la manifestación del arte en los retablos, ya sea obras que se ubican detrás de un altar, ¿no? Las miniaturas, los sepulcros, las imágenes de vírgenes y de santos. Por último, pasamos a la pintura gótica. En la pintura gótica crece el manejo de la perspectiva, pero manteniendo el eje de simetría, ¿no? Fue reconocida, también se destacó en las obras religiosas para representar a Cristo, a los santos, a los ángeles y también a las vírgenes. Figuras que se empleaban para decorar las imponentes construcciones arquitectónicas, ¿no? Se considera la pintura gótica como una representación de las narraciones de la Biblia y los evangelios. Bueno, ese es el otro ejemplo. Gracias. Esa es su parte de joven. Ya. ¿Tantalean? Dígame, Miss, ¿qué pasó? ¿Vas a exponer? Ya expuse. ¿Qué? Al inicio, ¿no? Sí, ya no te había puesto. Ahora no me ha tomado en cuenta. No te he tomado en cuenta, de verdad. Se marcan o se Ya son todos. Ya, ok, muy bien. A ver, ¿alguna pregunta, jóvenes? Chicos, ¿alguna pregunta con respecto al tema? Creo que no, profesora. Ya, Luciana. Ya, sí, está bastante claro. Lo importante, chicos, con imágenes para poder observar, para que vean los chicos las diferencias, ¿no?, de estos tipos de arte en cuanto a su arquitectura. Ustedes han visto qué hermosura, ¿no? Qué hermosura, miren, en su arquitectura, escultura, las pinturas, también los colores que ellos han utilizado en esas épocas. Y bueno, muy interesante la exposición. Ok, chicos, entonces ya no hay más. Y ahora mismo nos despedimos porque ya a las 5:15 tengo que estar en clase con segundo ciclo. Miren, ya van a ser 5:15. Ok, es que los temas son amplios. Sí. Sí, quería preguntarle si es que los chicos han enviado los trabajos a la plataforma de Classroom. Solamente he visto la del grupo número 1. Las falta el grupo 2. No, bueno, no sé si ya enviaron, a qué hora han enviado, porque hasta lo que yo he visto. ¿A qué hora se han enviado? ¿Hoy día? Yo soy el coordinador del grupo 2 y le he enviado anoche. ¿Anoche me has enviado? ¿A qué hora? Sí. Eso de las 10, 9, por ahí. Claro, 9, 10. Que solamente encontraba lo del grupo 1. ¿Al Classroom, James? Sí, al Classroom. Al Classroom. Bueno, ahora lo reviso porque... le voy a enviar una captura. Ya, hijo. O reenvía, no sé, porque al menos lo voy a reenviar. En un momento, grupo 1, me figuraba. Ya, sí, entonces le voy a reenviar. ¿Ya está? Ah, ok. Sí, aquí me sale. Entonces, la próxima semana entregarían el grupo 3 y 4, ¿no?
Sí, pero te entreguen yo les he dicho que, ¿cómo les he dicho yo? Que entreguen un día antes de la fecha que tienen que Sí, Miss, poner. un día antes. Por eso le envié anoche. No, pues a la hora hemos dado. ¿Hasta qué hora fue la hora? No, no dimos Un día hora. antes, por eso No, lo no, dije 10 yo, horas. ¿no? Eso ha sido en el otro, eso ha sido en el No, otro 10 horas. trabajo. Ya, chicos, ustedes hay que poner hora porque yo lo necesito para revisarlas. Solamente he podido revisar ayer la grupo 1. Sí, pues, ¿ya? Me mandan con tiempo hasta el domingo, pero al mediodía. ¿Ya? Domingo al mediodía. Ok, Miss. Sí, sí, domingo al mediodía para poder revisarlas. Ya, ok. Muy bien, chicos, entonces muchas gracias si no tienen otra pregunta. Uy, ya estoy en la hora. Ok, niños. Gracias. Gracias a Ya, los dos. profesora, cuídese. Hasta luego. Hasta luego. Muy bien. Hasta el día Profesora, miércoles. profesora. Hola, Benja. Sí, Ok. puso una lista, no entré Sí. temprano. Ah, no, yo te he Ah, ya. visto. Hasta luego.